en Estados Unidos. Ya está María Eugenia Vidal, gracias por venir. María Eugenia, muy amable. Hola, buenas noches. Bueno, ¿hacia dónde crees que va Milei? ¿Cuál es la orientación que ustedes están viendo del gobierno y que tengo entendido están apoyando fervientemente? Bueno, pasaron 4 meses y un poquito más de gobierno y hay algunas cosas que vemos. La primera es que los argentinos volvieron, o por lo menos una parte importante de los argentinos volvieron a tener esperanza, que era algo que en los últimos años en la Argentina no veíamos. Esperanza de que se puede salir y conciencia de que hay que hacer un esfuerzo que es muy importante, del que nadie puede escapar, pero que ese esfuerzo puede valer la pena. Creo que ese es el gran avance de estos 4 meses de gobierno de Milei. Mucho dolor, mucho esfuerzo, pero con una convicción de que vale la pena atravesarlo, ¿no? De que hay una luz al final del túnel. Y eso le está pasando, creo yo, a muchísimos argentinos. Y nosotros apoyamos el rumbo económico, más allá de que haya discusiones técnicas entre los economistas sobre cuáles son los próximos pasos, hay cuestiones que no se pueden negar. En los últimos 3 meses la inflación bajó, las reservas del Banco Central subieron, el riesgo país mejoró. ¿Hace cuánto que no escuchábamos hablar en la Argentina de bancos que ofrecen créditos hipotecarios? Hace mucho tiempo, ¿no? Nuestros hijos ya se habían resignado a que lo que les quedaba era alquilar. Y ni siquiera eso, ¿no? Porque tenían una ley de alquileres que ni siquiera permitía que hubiera oferta. Hoy por lo menos discutimos el precio, discutimos si es en dólares o en pesos, pero no que no hay donde ni siquiera ir a ver un departamento o un lugar para ir a vivir. Eso pasaba no hace mucho, hace 5 o 6 meses atrás. No teníamos un precio. Ibas a un corralón, ibas a un supermercado, y no había precio. Podías encontrar en un comercio una cosa y a 4 cuadras otra con una diferencia enorme de precio, porque no sabíamos a dónde íbamos. Yo creo que este gobierno ha puesto una idea clara de rumbo económico. Después puede haber discrepancias técnicas sobre cuál es la mejor ruta para ir a ese lugar, pero en eso apoyamos al rumbo económico. Y es muy mezquino en esta situación tan dramática de la política y de la Argentina, que porque perdiste una elección, si el otro hace lo que vos dijiste que ibas a hacer, entonces no apoyás. Y el PRO ha sido muy honesto intelectualmente, ha dicho, bueno, muchas cosas que este presidente hace nosotros las hubiéramos hecho. Así que no porque no ganamos la elección vamos a dejar de apoyarlas. Milei ha recibido obviamente una herencia mucho más pesada de la que recibió Mauricio Macri en 2015, mucho más pesada que esa herencia. Y en base a tu experiencia, ¿no? que fuiste gobernador de la provincia de Buenos Aires y obviamente tenías diálogo permanentemente con el Gabinete Nacional, con el propio Caputo, que fue ministro de Finanzas. ¿Qué es lo que estás viendo que está haciendo diferente Milei respecto a esa experiencia de Macri, que también generó en 2 años la expectativa de que las cosas iban a salir bien y después terminó muy mal, ¿no? Fracasó estrepitosamente en lo económico? La primera diferencia grande es que los argentinos han madurado hacia una posición distinta cuando nosotros iniciamos el gobierno. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, los argentinos no tenían conciencia de que había una crisis. Claramente en diciembre del año pasado todos sabíamos que había una crisis y una crisis grande porque la sufríamos, porque cuando tenés 210% de inflación no hay manera de que no te des cuenta. Porque cuando, esto que te decía, cuando no conseguís un medicamento, una prótesis importada, que era lo que pasaba, porque ya no había quien pudiera importar nada en la Argentina, no importar ni siquiera para producir, importar para curar, para tener salud, bueno, te dabas cuenta que estabas en una crisis grave. Eso no pasaba a fines del 2015. Yo creo que la peor herencia ayudó a ser mucho más consciente a los argentinos de que no había otro camino que no fuera esto. Y el fracaso del modelo kirchnerista, de 20 años de gobierno kirchnerista que no nos trajeron a un mejor lugar, nos trajeron a un lugar peor. Después de gobernar 4 años hubo 3 millones más de pobres. Personas que no eran pobres en diciembre del 19, a las que les prometieron que iban a estar mejor y no solo no estaban mejor, sino que estaban peor. La mitad de los trabajadores informales y 1/3 de los trabajadores formales pobres, por primera vez en Argentina. ¿Y qué considerás que Milei ha logrado de superador en lo político? Por un lado, que se da el lujo de saltar la grieta, ¿no? Y tener dentro de su gabinete, no sé, a Scioli, por ejemplo, o a personajes de la vieja política o asociados al kirchnerismo, que fueron funcionarios con el kirchnerismo, además de Scioli. Y por otro lado, quedándose, digamos, como lo que era antes Juntos por el Cambio, digamos, como la alternativa al kirchnerismo,
para un sector grande de la sociedad, antikirchnerista. ¿Qué es lo que ha logrado Milei que ha sido superador para dejar a lo que era el gran partido estructurado, que era el PRO, Juntos por el Cambio, en la banquina? No, creo que más que el mérito de Milei, ¿cuáles han sido nuestros errores? ¿No? Creo que Juntos por el Cambio y el PRO se debe una autocrítica y creo que es bastante evidente lo que pasó. El triunfo de 2021 nos hizo creer que ya estaba la pelea presidencial saldada, que si el kirchnerismo no tenía éxito en su gobierno, la gente iba a votar a Juntos por el Cambio sin imaginar que podía haber otra opción. Aun cuando había votantes nuestros que no estaban de acuerdo con cosas que sosteníamos y que se cansaron de vernos en una interna que fue autodestructiva, que no nos aportó nada bueno, porque hay internas consagratorias, ¿no? Donde hay competencia sana y genuina. Creo que en nuestra interna no somos nada y creo que nos alejó de la gente. Y bueno, y apareció una alternativa que capitalizó ese enojo y ese desgaste de políticos hablando cosas de políticos peleándose por cargos. Y tenemos que tener la humildad y la honestidad de reconocer eso, porque ese es el primer punto de partida para volver a representar. No para flagelarnos, pero sí para aprender. Para aprender de las cosas que hizo bien Milei, de las cosas que hicimos mal nosotros, y en el medio no especular, y si Milei hace algo con lo que estamos de acuerdo, apoyarlo, aunque no sea nuestro gobierno. Javier Calvo. Sí, María Eugenia, ¿no teme el PRO que ha hecho hasta ahora, sobre todo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero sobre todo se ha mostrado fehacientemente en la Cámara de Diputados, ¿no temen que la Libertad Avanza o el gobierno o Milei fagocite al PRO, teniendo en cuenta el seguidismo que hace el PRO en la mayoría de las iniciativas que plantea Milei? Hasta ahora discutimos dos cosas fuertes en el Congreso. Uno fue el DNU, con el que estoy 100% de acuerdo, y lo dije públicamente, apenas lo sacó el presidente. Estoy de acuerdo con la educación como servicio esencial estratégico para que todas las aulas estén abiertas todos los días, aunque haya paro. Estoy de acuerdo con la derogación de la ley de alquileres. Estoy de acuerdo con cielos abiertos para que los argentinos, más argentinos vuelen y más barato. Es lo que nosotros habíamos propuesto en campaña. Y la ley de base es lo mismo. La Argentina necesitaba empezar la reforma laboral. La Argentina necesita un Estado que no duplique y triplique personal en cientos de organismos que no le prestan ningún servicio al ciudadano. Son cosas que siempre dijimos, que dijimos durante la campaña. Si no, ¿dónde está nuestra coherencia? Solamente bancamos si gobernamos nosotros. Si gobierna otro y trae nuestras ideas, no apoyamos. Yo creo que el riesgo de que la Libertad Avanza, como dicen, fagocita el PRO, depende de nosotros. Nuestro desafío es mostrar que somos mejores que Milei. Ese es el desafío del PRO. Volver a representar a muchos argentinos que votaron a Milei porque se sintieron decepcionados de nosotros. Pero si a Milei le va bien, ese desafío queda neutralizado, porque ¿quién va a optar por una opción si Milei representa a ese electorado? Bueno, hay que ver si todo, vamos 5 meses, hay que ver si todas las ideas y toda la gestión de Milei representan a nuestros votantes, ¿no? Y hay que ver también qué tiene el PRO para proponerle, qué renovación hace, si hay nuevos dirigentes. Y la gente ha quedado también muy confundida en la campaña electoral, porque la verdad que Patricia Bullrich, ni qué decir Larreta, pero decían barbaridades de Milei. Decían que tenía ideas peligrosas, que no tenía una idea clara de cómo llevar adelante el país. Cosas muy fuertes, que era un líder peligroso, que citaba a Rothbard y que eso significaba un peligro desde el punto de vista del rumbo, ¿no? La gente quedó confundida respecto a dónde se ubica ideológicamente el PRO y qué alternativa tenía finalmente, ¿no? En lo económico, el PRO no cambió de opinión. El que implementó un programa económico similar al que proponía el PRO es el presidente. También el presidente decía cosas que después no hizo como gobierno, ¿no? Hay un Milei de campaña y un Milei presidente. Nosotros lo que tenemos que... ¿A vos te gusta más este Milei como presidente que de campaña? Yo lo que hace lo económico, estoy de acuerdo. Y nosotros lo que tenemos que evaluar en el Congreso, en mi caso como diputada, cuando viene una iniciativa es... ¿Está de acuerdo con nuestro compromiso con la gente, con nuestras ideas, con lo que creemos mejor para la Argentina? ¿Sí o no? No, esto al PRO le conviene, esto lo hace otro, pero el PRO lo tendría que haber hecho. Digamos, esa no es la evaluación. La evaluación es, ¿esto es bueno para la Argentina? Sí. Entonces lo tenemos que para vos ese Milei que confronta, insulta, pasó con Nacho Torres, creo que pasó con vos mismo también en la campaña electoral, en las redes y demás. ¿Para vos es parte de
un folclore político de Milei? A mí no me gusta la agresión, no me gusta la descalificación, no concuerdo con el presidente cuando hace eso, no estoy de acuerdo con esa forma de hacer política y no la voy a cambiar porque apruebe leyes que en lo económico acuerdo con Milei. Y en eso yo siento que tengo diferencias. Ahora, en la Argentina no hay espacio para que la política se ofenda. Porque hoy las víctimas no están adentro del Congreso, ni están adentro de la Casa Rosada. Las víctimas en la Argentina están afuera. Hoy, si alguien quiere ir a trabajar el sábado que hay paro, como hay paro de transporte no va a poder ir, o no llega a un hospital, o no puede llevar a su hijo al colegio, o su hijo no tiene clase, esa es la víctima. No yo o Nacho Torres, o cualquier otro político, o el propio presidente si recibe un agravio. Hoy la política no se puede sentir ofendida, porque hace 40 años que recuperamos la democracia y garantizamos democracia y estabilidad, pero no garantizamos bienestar. Los distintos partidos políticos que gobernaron, y nos tenemos que hacer cargo de eso. Martín Angulo. Diputada, ¿qué hizo mal Milei en sus políticas en estos 5 meses? Destacó lo económico. ¿Qué hizo mal? Yo más que decir que hizo mal, digo lo que todavía no hizo, ¿no? Creo que toda la discusión con universidades fue absolutamente innecesaria porque se le generó mucha angustia innecesaria a mucha gente que tiene sus hijos en las universidades públicas que pensaron que las universidades podían cerrarse. Obvio, no fue solo, creo yo, la mala comunicación del gobierno, sino también la comunicación intencionada de algunos otros sectores políticos, ¿no? Que dijeron, un rector que dijo en 2 meses la universidad cierra. Y eso le trajo angustia a muchísimas familias que con razón salieron a marchar en defensa de la universidad pública. Pero creo que ese fue un error no forzado en los primeros 4 meses, tal vez uno de los más Las candidaturas relevantes. para la Corte Suprema de Justicia, en particular la del doctor Lijo, ¿usted cree que es una candidatura que lo aleja a Milei de la idea de la casta política y judicial? Bueno, eso es algo que van a tener que definir los senadores. Los diputados no votamos Sí, a los jueces de la, por supuesto, la Corte pero hay una Suprema. opinión en todo caso. Yo he dicho públicamente, digo, más allá de que entiendo que para algunos es muy polémico, yo tuve una experiencia personal como gobernadora, no solo con Lijo y con muchos otros jueces federales a los que les fui a plantear un problema. Algunas causas de narcotráfico en algunos territorios en la provincia de Buenos Aires no avanzaban en la justicia provincial. Y les pedí ayuda. Por favor, involúcrense, sobre todo en muchos casos del conurbano, con casos que no avanzan. Y lo hicieron, Lijo fue uno de ellos. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo tengo que ser honesta, en mi experiencia, en lo que hace el narcotráfico, trabajamos bien. Carlos González Prieto. Sí, ¿te gusta la idea esta de incorporar a otros espacios políticos, como dice el gobierno, dispuestos a sumarse al cambio, al punto, por ejemplo, de tener en el gabinete, en un gabinete muy chiquito, a Daniel Scioli en un cargo estratégico? ¿Cómo percibís esa apertura del gobierno? A mí el nombramiento de Scioli me parece injustificable. Y no lo tengo que explicar yo, en todo caso lo tiene que explicar el gobierno. Yo recibí una provincia gobernada por él, donde no estaba la plata en la cuenta bancaria del gobierno provincial para pagar los aguinaldos y los sueldos a los 10 días. Ya no hablo de la deuda que no estaba registrada, ya no hablo de la baja inversión en hospitales, en escuelas, ni siquiera eso. No estaba la plata para pagar a los 10 días los sueldos y aguinaldos y ni siquiera nos lo había advertido. Nos había dado una tablita de Excel que era mentira. Su irresponsabilidad con los 600.000 trabajadores de la provincia, para mí es injustificable. Maestros, médicos, docentes, que si no hubiera sido porque el gobierno de Mauricio Macri nos dio los fondos, porque la provincia no tenía manera de tenerlos en 10 días, todos esos 600.000 trabajadores no hubieran cobrado su sueldo de diciembre y no hubieran cobrado su aguinaldo en víspera de las fiestas. Entonces, eso más todas las irregularidades que encontramos en su gobierno, que fueron oportunamente denunciadas, más la falta de gestión. Pero no para crees mí no que lo hace un candidato para integrar un gobierno. Yo no lo hubiera hecho parte de mi gobierno nunca. ¿No crees que si alguien, digamos, está dispuesto a comulgar con las ideas de la libertad, por ahí en función a la experiencia que haya tenido de gobierno, puede tener una posibilidad en una Argentina donde de alguna manera también se apuesta al reencuentro después de tantas tensiones, de tanto blanco y negro, River Boca, kirchnerismo, antikirchnerismo? ¿No es una forma de sanar, digo, sentarse en la misma mesa? A mí me parece que la coherencia en política tiene un valor. Si vos hasta hace
2 años pensabas de una manera, no 2 años, 6 meses menos, porque Scioli era uno de los candidatos del Frente para la Victoria. ¿Cómo sucedió? ¿No? O sea, porque yo puedo entender que alguien del PRO, caso Patricia Bullrich, pueda ser parte del gobierno de Milei. Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cómo no? Si fue candidata a presidenta. Sí, fue candidata a presidenta. Sus ideas, su ideario, pero, en María términos Eugenia, económicos, en términos de seguridad. Pero reconoce un liderazgo absoluto en Milei, Patricia Bullrich. Reconoce un liderazgo absoluto en Milei cuando el presidente en campaña le dijo que tiraba bomba en los colegios. Vos lo tenés a Santilli, por ejemplo, que parece más mileísta que los mileístas de la primera hora, digamos, para el que la ve de afuera, que no está ni en el PRO, ni con la Libertad Avanza, ni con... Vos decís, bueno, para irme a la fotocopia me voy al original, pero la verdad es que los del PRO están más mileístas que nadie, hasta la vergüenza en algunos casos, no son los que nombré, pero es tremendo lo oficialista que están. Mira, yo primero creo que este es un momento de la Argentina, primero para ser democráticos. A Milei lo votó el 56% de los argentinos, entre ellos todos los votantes del PRO. Con lo cual, si nosotros queremos representar a nuestros votantes a 6 meses de que el gobierno de Milei asumió, lo primero que tenemos que hacer es lo que nuestros votantes nos dijeron, que es acompáñenlo, porque los primeros en acompañarlo fueron ellos. Segunda cuestión, no tengo dudas de que hay espacios de coincidencia ideológica entre el PRO y el gobierno de Milei, y que no hay ningún espacio de coincidencia ideológica entre el Frente de Todos y el gobierno de Milei. Tercero, el presidente puede armar su gabinete como quiera, no me lo tiene que consultar a mí. Vos me preguntás a mí cuál es mi opinión de Scioli, y yo de vuelta no te hablo de lo que opino, sino de lo que viví, de mi experiencia. En mi experiencia, Scioli fue un pésimo gobernador. Te hago la última respecto a cómo se ha dado vuelta la política argentina, ¿no? Como vos decís, 2 candidatos presidenciales, Scioli en el gabinete de Milei, Patricia Bullrich, ministra también de Milei, Cristina y Macri, que eran el eje de la política y lo fueron durante muchos años, totalmente corridos de la foto. No diría en intrascendencia política, pero Milei en el centro, dominando todo el escenario. ¿Qué ves en la renovación? Digamos, no sé, de lo que ha quedado en pie en ese espacio. Todavía no está claro tampoco en el espacio del peronismo que queda en pie. Pero ¿vos crees que Cristina y Macri tienen algún lugar hoy en la política argentina o tiene que venir una renovación total en toda la política? Primero, yo no los veo a ninguno de los dos yéndose a cuidar a los nietos. ¿Ah, no? No, son 2 expresidentes. Sí. Macri a jugar al bridge. Y 2 expresidentes, no, Macri está por asumir la presidencia del PRO. Sí. Vos lo ves que van a seguir jugando. A Cristina no se la ve retirándose. Sí. Pero me parece lógico, digamos, que dos personalidades políticas como esas no se retiren y que sigan teniendo injerencia al interior de sus partidos, y no me parece mal. También creo que hay una renovación. Digo, si uno mira los nuevos gobernadores, ¿no? Provincias que tienen, en el caso del PRO, Rogelio Frigerio, Jorge Macri, Nacho Torres, también a nivel municipal, ¿no? Soledad Martínez en la provincia de Buenos Aires, la vicejefa de gobierno Clara Mucio. Hay una generación, hay muchos diputados dentro del PRO que asumen por primera vez, Diana Molero, Martín Yesa, gente joven que está ocupando lugares y que tal vez para la gente hoy no son tan conocidos, pero estoy seguro que yo tampoco fui tan conocida en su momento y después crecí, y estoy seguro que por ahí viene una cantera nueva de dirigentes, no solo dentro del PRO, espero dentro de otros partidos, porque tampoco está bueno que los dirigentes nos quedemos para siempre en los mismos cargos y en los mismos lugares, y que la gente conozca gente joven y nueva que viene a renovar los lugares. María Eugenia Vidal, gracias. Gracias a usted. Como siempre por haber estado acá en el